que aquí tenemos que salir a un lugar. ¿Qué parte de reunión importante no entendiste? Perdón, no sabía que estaban aquí. Es que en el calendario dice que es la hora de limpiar esta oficina. ¿En el calendario? Como si una simple conserje supiera leer un calendario ejecutivo. Mira lo que hiciste. Llevamos 6 meses soportando tus errores. Primero, fue el café en la recepción. Segundo, las ventanas mal limpiadas del despacho de Marcos. Esas ventanas yo las limpié 3 veces, señoritas, porque ustedes me dijeron que... Oigan, tranquilícense. Nati solo vino a hacer su trabajo. Nati, puedes venir más tarde, ¿sí? ¿La estás defendiendo? ¿Es en serio? ¿Sabes cuánta gente mataría por un trabajo como el tuyo? Gente que sí sepa cuál es su lugar. Yo sí sé cuál es mi lugar en esta empresa. Mi lugar es mantener limpia. Cuando termines con eso, continúas con esto. Y ten mucho cuidado, porque son documentos muy importantes. Alma, Alejandra, esto es demasiado. Señoras, Ricardo, la reunión con los inversionistas japoneses es... Ay, Marco, qué bueno que llegaste. Mira, esta mujer entró así como si nada, mira el desastre que causó. Sí. Eso no es cierto, señor. Nati, luego hablamos. Señores, al tercer piso inmediatamente. Los japoneses no esperen. Señor. Limpia todo esto. Y cuidadito con abrir la boca. Nati, lo siento mucho. Tú no te mereces esto. Tranquila, todo va a estar bien. No les hagas caso. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Hijita Nati, ¿qué te pasa, mamita? ¿Por qué estás llorando otra vez? ¿Qué te hicieron, vuelta? Cuéntame, hijita. Ya, mi amor. Ya no aguanto más. Ya. Y estoy cansada, mamá. Yo no quiero volver a esa empresa. Yo no sé por qué, pero todos los días me humillan más. Me tratan como que si no valiera nada. Mi hijita, yo sé que duele, mi amor, y te entiendo, mi vida. Pero escúchame, mi hijita, escúchame. Esta es una gran oportunidad para ti. No la desperdicies, madrecita linda. Mira, tú a lo mejor ahora no te das cuenta, pero estás trabajando para las empresas Montaño, una de las empresas más importantes. Muchas personas quisieran estar en tu lugar. ¿Y de qué me sirve, mamá, trabajar en una de esas empresas tan importantes que dices tú? Si yo soy una simple conserje, soy una persona tan insignificante. O bueno, eso es lo que ellos dicen. A ti no te pasa eso porque tú trabajas con la señorita Lisbeth. Ella te respeta, te trata bien. Escúchame, mi amor. Mírame. Toma en cuenta lo que la señorita Lisbeth hizo. Ella te puso en ese lugar, movió sus influencias para que te den ese puesto. Y a pesar de que su salud no es muy buena,
nunca deja de preocuparse por nosotros. Por favor, no la decepciones, hijita, por favor. ¿Sabes qué, mijita? Yo ya tengo que irme. Hoy tengo que acompañarla a la señorita Lisbeth a su tratamiento. Los médicos dicen que cada sesión, cada día se le hace más difícil para ella. Tengo que irme, mijita. Que te vaya bien, mamita. Te amo. Tienes razón. Voy a demostrar quién realmente soy. Voy a esforzarme. No me dejaré pisotear. Algún día seré la dueña y señora de las empresas Montaño. Y no solo seré la directora, sino que esa empresa llevará mi nombre. Y así Alejandra y Alma van a darse cuenta que la vida no es de tratar a las personas así, mal, ni andarlas pisoteando. Lo voy a lograr. Y todos van a saber de qué estoy hecha. ¿Quieres pan? Buenos días, señoritas. Les recuerdo que no pueden ingerir alimentos dentro de la oficina. Para eso existen comedores, para que puedan comer ahí. Con esto lo único que van a provocar es atraer a las plagas. ¿Perdón? Sí, está en el reglamento, en el manual de procedimientos. Sección 4, párrafo 3. No se permite ingerir alimentos dentro del área de trabajo. Y ahora la conserje nos va a dar lecciones. ¿Acaso tú tal vez sabes leer? Sí sabes cuál es tu trabajo aquí, ¿no? Limpiar lo que nosotros ensuciamos. Precisamente, ese es tu trabajo. Obvio que sé cuál es mi trabajo. Mantener las instalaciones de esta empresa limpias. Lo que no debo hacer es limpiar los desastres provocados por ustedes. Desastres provocados. Ahora mismo te voy a enseñar lo que es un desastre provocado. Ocurrió un accidente o tal vez varios accidentes. Querida, las de arriba pisamos y las de abajo limpian. ¿Sabes? Yo puedo hacer que te despidan hoy mismo. Solo puedo inventar que te robaste unas cuantas cositas de aquí. Sería tan sencillo echarte. ¿A quién crees que le creerían? ¿A unas ejecutivas o a una simple conserje? Pero eso sería mentir. Bienvenida al mundo corporativo, querida. Tienes 1 hora para dejar mi oficina impecable. Y pobre de ti que yo encuentre una sola miga de pan, una sola gota de té o una mancha, porque le cuento a Marcos. ¿Entendido? Entendido. Bien, Nati, o como te llames. Quiero dejarte algo bien claro. Esto va a ser todos los días, hasta que te canses o hasta que te des cuenta cuál es tu lugar, para que por fin te vayas por tu propia cuenta. O si no, puede que alguna de nosotras te saque, querida. Limpiando, ¿no? ¿Qué pasa, Nati, la de limpieza?
Tome asiento, por favor. Necesito conversar con usted. A ver, señorita, ¿usted sabe por qué la mandé a llamar? No, señor Marcos, no lo sé. Estoy teniendo demasiadas quejas de parte del departamento administrativo. Me están diciendo de que usted interrumpe en las reuniones. Usted no está cumpliendo su horario. En conclusión, no está haciendo bien su trabajo. Señor Marcos, eso no es cierto. Yo sí cumplo con mis horarios. Incluso tengo una bitácora firmada. Y en cuanto a las interrupciones de las reuniones, eso no es cierto. Yo vi la sala de reuniones como estaba toda sucia, llena de agua, de café, hojas en el suelo. Sí, pero esa no fue mi... Señorita Nate, por favor, ahórrese sus excusas. En ese cajón tengo más de 50 hojas de vida, señora Nate. Queriendo ocupar el puesto que usted tiene, usted no está cumpliendo con el trabajo. Usted no está valorando su trabajo. No, señor. Usted no puede decir eso. Yo sí valoro mi trabajo. No, señorita Nate. Usted no está valorando su trabajo, ¿sabe por qué? Porque la señorita Alejandra y la señorita Alma vinieron acá y me dieron quejas suyas. Me dijeron que usted le habló groseramente, que no podía comer en su oficina. ¿Usted cree que eso es valorar su trabajo? Yo lo único que hice fue recordarles el reglamento. Nada más. Reglamento. A ver, señorita Nate. Usted no puede decir nada de reglamento y mucho menos de esta empresa. Usted no tiene que opinar en nada. Usted no tiene que darle consejos a nadie. Usted tiene que preocuparse por la limpieza. Eso es todo. Usted no tiene que opinar de nada. ¿Me entendió? Señorita Nate, usted en esta oficina está trabajando y ¿sabe por qué? Por recomendación de la señora Lisbeth. Por respeto a ella, no la despido. Por eso nada más. Pero tengo paciencia. Y mi paciencia tiene límites. Escúcheme bien. Le voy a dar una segunda oportunidad. Hasta el último de mes. Si yo llego a recibir una mínima queja suya, téngalo por seguro que la voy a despedir. ¿Me entendió? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora tan pronto salga por esa puerta, quiero que se disculpe con la señorita Alma y la señorita Alejandra. Quiero que le diga que no va a volver a cometer el mismo error que cometió, que va a cambiar de personalidad. ¿Está claro? ¿Disculparme? ¿Por qué, señor? Porque es una orden. Le estoy dando una orden y quiero que la cumpla, porque si no, va a salir por esa puerta y no va a regresar. ¿Quedó claro? Nati. Nati, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Qué necesitas? Dime. Nati, te vi salir de la oficina de Marcos y te veías... Acabada. Arruinada. Destrozada. Iba a decir triste. Pero cuéntame,
te dijo? Lo mismo que todos. Que soy una simple conserje. Que no valgo nada. Que soy totalmente reemplazable. Pero eso no es cierto. Tú eres la mejor empleada, la mejor conserje que ha existido en esta empresa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gran logro! ¡La mejor limpiadora! Mi madre sería muy orgullosa de eso. A ver, Nati, no te trates así, por favor. No dejes que ellos definan lo que tú vales, por favor. ¿Qué sugieres? ¿Que me defienda? Ya lo intenté. ¿Y sabes qué logré? Un ultimátum. Hasta fin de mes. Y lo peor de todo es que ahora tengo que ir donde Alejandra y donde Alma para poderles pedir disculpas. Básicamente, a pedirles perdón por existir. Estoy sola en esto. Y lo peor de todo, tienen razón. Soy reemplazable. En cualquier momento ponen a otra persona en mi lugar y nadie lo notaría. Pues déjame decirte que yo sí lo notaría. Pues muchas gracias, Ricardo. No me sirve de nada eso. ¿A dónde vas? A disculparme. A tragarme lo último de orgullo que me queda. A ver si así me dejan terminar de trabajar este mes. Nati, por favor, no te vayas. Esto es injusto. Yo también, tú me miras. ¿Qué tal? Buenísimo. No sé, no está mejor que la mía. ¡Pase! Ay, tú siempre crees que tienes las mejores. No, Pero es qué que- pena, pero yo también tengo buenas. Qué risa. Miren nada más quién vino a visitarnos. ¿Tienes algo que decirnos? Vengo a disculparme por mi comportamiento de esta mañana. No debí hablarles de la manera en la que lo hice. Y les prometo que no volverá a pasar. Cumpliré con mi trabajo, sin interferir con el suyo. Reconozco mi error y reconozco también cuál es mi lugar en esta empresa. ¿Y cuál es tu lugar? A ver. Soy la conserje. Más alto. Soy la conserje. Muy bien. Mi trabajo es limpiar. Exacto. Y no lo olvides, linda. Ahora vete. Ve a limpiar los baños del tercer piso. ¿Alguien se vomitó? Qué asco, ¿no? Anda. Muévete. ¡Qué triste vida! Ay, Pobrecita lo que le toca a la gente, pobre. me encanta hacerla sufrir. Señorita Lisbeth, ya le traje su agüita. Es hora de que tome los medicamentos. Gracias, Dianita. Por favor, siéntate. Quiero hablar contigo. Sí, señorita. Dígame. Dime, ¿cómo está Nati? ¿Cómo le está yendo en la empresa? Bueno, ella está bien. Nati está bien. Trabajando duro como siempre. Pero no hablemos de esto, señorita. No quiero preocuparla, más que todo por su salud.
¿Mi salud? Mi salud ya está mal. Pero mi mente aún está clara. Y necesito que me digas toda la verdad. Señorita Lisbeth, lo que pasa es que mi Nati está sufriendo mucho en esa empresa. Todos me lo humillan. Llega todos los días a la casa llorando y ya no sé qué hacer realmente. No puede ser. Yo le pedí a Marcos que cuidara personalmente de Nati. Pues al parecer don Marcos no hace nada. Incluso mi hija me había comentado que don Marcos también... ¿Que Marcos qué, Dianita? Que don Marcos también la humilla, la maltrata. Y al parecer no hace nada por su situación. Su situación ahí no mejora. Tendré que hablar con Marcos. No, señorita Lisbeth. No es necesario que se levante. Los doctores dijeron reposo absoluto. Por favor. No puede ser. Nati es una persona muy brillante. Y no merece ese trato. Dianita, por favor. Necesito que le diga a Nati que venga. Debo hablar con ella. Sí, señorita Lisbeth. Yo se lo diré en cuanto llegue a la casa. Nati es una mujer luchadora. Trabajadora. Ella para mí no es una empleada. Es como una hermana. Y no voy a permitir que la traten mal. No las voy a dejar desamparadas a ustedes. Don Marcos, quería saber si tiene un momento para conversar. Ricardo, si se trata sobre el libro trimestral, lo necesito para mañana urgente, sin falta. No se trata de eso. Se trata de Nati, la chica de limpieza. Toma asiento. ¿Qué pasa con ella? Don Marcos, yo sé que usted le dio un ultimátum a Nati a fin de mes. Y eso no me parece correcto. Por Dios, ella es una excelente empleada. Hace muy bien su trabajo. A ver, Ricardo, ¿desde cuándo estás encargado tú de evaluar al personal de limpieza? Yo sé que no me corresponde, pero yo he visto cómo la tratan. Y sobre todo, sé que hay aquí un acoso sistemático contra ella. ¿Quién te crees tú? Para venir a mi oficina, a venir a opinar sobre las decisiones que tomo en la empresa. Don Marcos, yo sé que solo soy un simple asistente, pero solo estoy viendo una injusticia. Estoy tratando de hacer lo correcto. Lo correcto. Te voy a decir qué es lo correcto, Ricardo. Lo correcto es que te ocupes de hacer tu trabajo y dejes de estar metiéndote en cosas que no te conciernen. ¿Me entiendes? Jefe, es que usted no entiende lo que pasa. Aquí hay algo muy evidente. Alma y Alejandra están maltratando a Nati. Y ella no se lo merece. Aquí hay un complot. Y todo es para despedirla. Por favor, Ricardo. ¿Estás escuchándote lo que estás diciendo? ¿Un complot? ¿Un complot de qué? A ver, cuéntame. Escúchame. Le tiran las cosas al piso. La humillan. Son unas personas que tienen envidia. Solo eso, nada más. Está bueno ese chiste. Envidia. ¿Envidia de qué? Cuéntame. O sea, envidia de una persona
que se encarga de limpiar los baños y trapear los pisos. De eso la envidia. Envidia de su dignidad, de su fortaleza. Ricardo, amigo, tú eres un buen trabajador. No te ensucies. No te envenenes al lado de esa persona, ¿sí? Tú eres un buen trabajador. Cuida tu trabajo. A ver, señor, con todo respeto, usted está cometiendo un grave error. Ricardo. Mucho cuidado de la manera como me hables. Porque te recuerdo, tu contrato también es temporal y se renueva cada 6 meses. Así que, cuidadito como me hablas, ¿ok? Espero que me hayas entendido lo que termino de decirte. Lo entiendo, señor. Solo voy a inventar que te robaste unas cuantas cositas de aquí. Sería tan sencillo, Charlie. ¿A quién crees que le Hijita, ¿qué te pasa? Te veo mal otra vez. Lo intenté, mamá. Hoy intenté ser mejor. Salir adelante. Pero no es suficiente. Pero cuéntame, hijita, ¿qué pasó ahora? No solo es Alejandra ni Alma. Ahora también es el señor Marcos. Me dio hasta finales de mes para despedirme. Don Marcos, ¿pero por qué? Porque puede. Me dijo que no era indispensable en esa empresa y que en cualquier momento me podía despedir. No digas eso, mijita. Tenemos muchas cosas que pagar. La renta, la comida. Sí, hija, lo sé. Pero siempre hemos salido adelante. No es la primera vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mamá? A ver, dime. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las personas nos humillen? ¿Hasta cuándo vamos a bajar la cabeza cada vez que las personas nos tratan mal? Hijita, escúchame. Mira, mi amor, no es tu culpa. Es el mal corazón y la maldad de esas personas. ¿Y qué importa quién tiene la culpa, mamá? Al final es lo mismo. Hijita, la señorita Lisbeth me preguntó hoy por ti. ¿Y qué le dijiste? Que estás mal, mi amor. Pero igual ella quiere verte, dice que es importante. ¿Para qué? ¿Para qué me quiere ver? Se va a dar cuenta que soy un fracaso. Porque ni siquiera el trabajo que ella me ayudó a conseguir puedo mantenerlo. No, hija, ella no piensa así. Anda a verla, hija, ¿sí? Y métete en la cabeza que tú vales mucho, mi vida, ¿sí? Señora Lisbeth, muy buenas tardes. Soy Victoria Méndez. ¿Recuerda que yo le había llamado para hablar el día de hoy? Buenas tardes. Disculpe el desorden. No se preocupe. Le comento, traigo muy buenas noticias. Aquí están todos los documentos. Los hemos verificado minuciosamente y hemos constatado que cada uno de ellos
Es verídico, es legal. Señora Lisbeth, usted es la única heredera universal de toda la fortuna Montaño. Usted es la hija extraviada de Francisco Montaño. Su padre nunca dejó de buscarla. Desafortunadamente él falleció, pero dejó un testamento con una cláusula para usted. Cuando Marco me contrató para que yo investigara, él sospechaba de eso. Marco la contrató. Inicialmente sí, pero ahora mis servicios profesionales están con usted por ser la heredera universal. Las pruebas de consanguinidad son irrefutables. Usted es la única heredera. Lo que yo le aconsejo, tome control de todo inmediatamente. No es justo. Yo nunca supe quién era mi padre. Y mi madre nunca me quiso decir la verdad antes de morir. ¿Usted cree que es justo? No tengo familia. No tengo hijos. No tengo a nadie a quien dejarle todo. Todo lo que dice que ahora tengo. Señora Lisbeth, pero usted puede hacer lo que desee con su herencia. Puede dejar un testamento, donar a fundaciones, regalarla, lo que usted desee. Es su voluntad. ¿Y si me voy sin testamento? En ese caso, el Estado toma posesión de todo eso. Desafortunadamente, usted no tiene ni un esposo para que sea el heredero inmediato. Esas son las opciones legales que usted tiene. ¿Marco sabe de todo esto? Bueno, como le comenté, él me contrató para investigar los rumores que existían. Entonces sabrá que soy millonaria. Nati, te estaba buscando. Quería hablar contigo. Sí, señor Marco. Ya sé que hoy es mi último día aquí en la empresa. No. Al contrario. No he recibido quejas tuyas estas últimas semanas. Al parecer tu actitud ha cambiado. Te vas a quedar con el puesto de trabajo. ¿Lo dice en serio, señor Marco? Ay, no lo puedo creer. Le prometo que me seguiré esforzando. Todos los días haré mucho mejor mi trabajo. Le prometo. Eso espero. Espero que ese comportamiento siga a la altura y así evitamos problemas. Está bien. Gracias. Así que te vas a quedar. Yo que tú no estaría tan feliz, niñita. Yo puedo hacer que Marcos cambie de opinión muy fácilmente. O, ¿qué pasaría si de pronto, por accidente, se me derrama un poquito de esta bebida en la computadora? Ups. No puede ser. No puede ser. La conserje dañó la computadora. ¡Ay, no! ¡Es increíble! Yo voy a llamar a Marcos. Tiene que saber eso. No. Por favor. Yo no hice eso. Ustedes lo hicieron. ¿Ah, sí? ¿Y quién te va a creer? ¿Quién es tu testigo? Definitivamente Marco lo tiene que saber. Esto es daño a la propiedad de la empresa. Voy a buscar. No, Alejandra. Alma, por favor,
No sean tan malas. No me hagan esto, por favor. ¿Por qué no lo haríamos? Haré todo lo que ustedes me pidan. Entonces, recuerda, tú dañaste esa computadora. Pero ¿Quién la dañó? A ver, ¿quiere escuchar? yo la dañé. Muy bien. Entonces, se te va a descontar de tu sueldo. Pero tranquila. En módicas cuotas para que puedas pagarlo. Ay, chiquita. Ahí te quedas. Ay, cosita. Estoy harta. Estoy cansada de todo esto. Nati. Nati. Nati, espera, ¿qué te pasa? Ricardo, ya no me sigas más, por favor. ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué te hicieron? Renuncio. Ya no aguanto más. Estoy cansada de todo esto. ¿Qué? A ver, Nati, escúchame, tú no puedes renunciar. Este es tu trabajo, lo necesitas. No, Ricardo. Ya no puedo más. Me rindo. Todos los días tratan de destruirme más. Yo no sé qué les hice a ellas, no sé por qué me tratan así. Todos los días me inventan cosas nuevas, cosas que yo ni siquiera hago. Me tratan como que si fuera una basura. Y yo ya no soporto más esto. Pero Nati, escúchame. Este es tu trabajo, tú no te puedes ir así. No te rindas. Pues no. Prefiero 1000 veces morirme de hambre con dignidad que seguir soportando todas estas humillaciones. Nati, Nati. ¿Están contentas? Miren lo que hicieron. Nati se fue por su culpa. ¿Se fue? ¿En serio por fin renunció? Ay, qué pena. Qué noticia tan inesperada. Victoria, espero que me traigas las noticias buenas que estoy esperando. Marco, aquí están todos los documentos. Investigado, verificado hasta el más mínimo detalle. ¿Y? Es oficial. Lisbeth Montaño es la hija biológica de Francisco. Las pruebas de ADN son irrefutables. O sea, quiere decir que... Que Lisbeth es la heredera universal de todo. De las propiedades, de la fortuna, de esta empresa, de todo, absolutamente de todo. Y cuéntame algo. Exactamente de cuánto estamos hablando más o menos. A ver, el patrimonio familiar está sobre los $200 millones. Solo esta empresa está valuada en los 100 millones. Es bastante dinero, ¿no? Y su salud cada vez se deteriora, ¿no? Sí, es irreversible lo de ella. Los especialistas dicen que posiblemente llegue a los 6 meses de vida o tal vez menos. Y una pregunta muy importante. ¿Ella tiene algún familiar, algún conocido, alguna mascota, no sé? No, no tiene a nadie, ningún familiar cercano, ni esposo, ni novio. Nadie, solamente la empleada doméstica que la cuida. Sí. Te cuento. Nati es hija de la empleada que tiene Lisbeth. Y Lisbeth me recomendó a esta chica. Pero, respóndeme algo. ¿Lisbeth te ha llamado para hablar algo del testamento? No, nada. Pero
Me imagino que está por hacerlo en cualquier momento. Así que hay que estar pendiente de eso. Es que justamente eso es lo que me preocupa. Si ella fallece antes de dejar un testamento, toda la herencia, absolutamente todo, va a pasar a manos del Estado. ¿Y si tiene algún cónyuge? Ay, Marco, no me digas que quieres hacer lo que yo estoy pensando. Ay, por favor, Victoria, pero... Soy un hombre soltero, un hombre exitoso. No sé si guapo, pero bueno, por lo menos... Además, ella también está en sus últimos días. Ella necesita a alguien que pueda acompañarla. Es una persona vulnerable. Pero es moralmente cuestionable. Te estoy hablando que yo la voy a acompañar en sus últimos días. Yo voy a estar ahí apoyándola. Entiéndelo. Marco, yo te conozco. Y tú y yo sabemos que esas no son tus intenciones. ¿Sabes cuáles son mis intenciones, Victoria? Yo esta empresa no la pienso dejar caer. Yo tengo 10 años en esta empresa. Yo conozco a cada cliente, cada rincón de esta empresa. ¿Quién más que yo que puedo quedarme a cargo de todo esto? Pero eso no es mi decisión. ¿Y entonces? Bueno, te puedo dar un consejo, ¿sí? A ver. Si quieres dar ese paso, tienes que hacerlo ya. Casarte con ella, por lo menos tener 30 días de matrimonio con ella para que tus derechos conyugales puedas efectuarlos. Victoria, no perdamos más el tiempo. Encárgate de todo. De todos los documentos, de todos los papeles tributarios, todo. Toda documentación quiero que te encargues tú. Necesito que eso se haga rápido. No perdamos más el tiempo. Pero todo se podría complicar si alguien se llega a enterar. Y por el bien de todos, por el bien tuyo, mío, de todos, esperemos que eso no suceda. A ver, Victoria. Aquí los únicos que saben somos tú y yo. Más nadie se tiene que enterar. Victoria, ¿qué es lo que pasa? ¿Esa reunión por qué? ¿Por qué tan demorada? A ver, ¿qué es tan importante para que se tome tanto tiempo? Hola, Alejandra. Eso no es asunto tuyo. A ver, Victoria, por si lo olvidaste. Yo soy la contadora de esta empresa. Manejo las finanzas. Así que puedo hacer que pongan una remuneración especial en tu cheque este mes. ¿Qué tal? ¿A cambio de qué? Información. Solo eso. Alejandra, con la información que yo tengo, no es suficiente una simple comisión. Bueno, entonces, ¿cuánto más? Pues eso te puede costar el doble de mis honorarios regulares, por ejemplo. Está bien. Si la información vale la pena, pues dalo por hecho. Te comento que Marco podría ser el nuevo dueño de toda esta empresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Es todo lo que te puedo decir. Ahora ya depende de ti cómo hagas uso de la información que te acabo de dar. Bueno, pues si Marcos va a ser el nuevo dueño, yo podría ser su socia. O mejor aún, la señora de Marcos.
Muchas gracias, Victoria. El día de mañana tendrás el cheque en tu oficina. Doble pago como acordamos. Fue un placer hacer negocios contigo, Alejandra. Igualmente. Alma, acabo de enterarme de algo que va a cambiar nuestras vidas. ¿Y qué es tan urgente que no puedes esperar? Estoy trabajando, Alejandra. Marco va a ser el dueño absoluto de la empresa. ¿Qué? Pero, ¿cómo, Alejandra? Si hay socios, una junta directiva. Ay, mira, sabes que yo no sé muy bien los detalles, pero mi fuente es muy confiable y todo eso va a cambiar. Marco será el dueño absoluto. Dios mío. Eso significa... Eso significa que quien esté cerca tendrá el poder de todo. Y yo pienso estar muy, pero muy cerca. ¿Qué tan cerca? Bueno, pues tanto como para compartir su apellido. Bandida. ¿Vas a seducirlo? Ay, no, linda. Voy a conquistarlo. Y será algo diferente, algo planeado, algo calculado. Y necesito de tu ayuda. ¿Ayudarte yo? Tú serás mi aliada para eliminar cualquier obstáculo que se cruce en mi camino. Y a cambio de eso, cuando sea la señora de Marcos, te permitiré ser mi mano derecha. Suena tentador. Pero Alejandra, seamos sinceras. Marcos nunca te ha visto como una mujer. Porque yo nunca lo he intentado en realidad. Además, un hombre con poder necesita a su lado una mujer que comparta, que entienda ese poder. Un complemento. ¿Y cómo te puedo ayudar yo? Bueno, pues muy fácil. Primero, quiero toda su información, sus gustos, sus horarios, todos sus movimientos. Y segundo, quiero que me ayudes a crear oportunidad, ¿me entiendes? Momentos y lugares que nos permitan estar juntos a solas, donde yo, por supuesto, pueda brillar. Adelante. Nati, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Lo siento mucho, señorita Lisbeth. Pero le fallé. Ven, siéntate. Cuéntame qué es lo que está sucediendo. Ya no aguanto más estar en ese lugar. Todos los días que pasan me humillan más y más. En ese lugar soy insignificante. Por eso renuncié. No debiste haber renunciado. No. Señorita Lisbeth, es que ahí me tratan muy mal. Todos me desprecian. Escúchame, Nati. Tú eres una mujer luchadora, trabajadora, que no solo merece estar limpiando oficinas, sino que mereces muchas cosas más. ¿Qué más de lo que merezca, señorita Lisbeth? Yo ya renuncié a ese lugar. No te rindas tan fácil.
Mira, todo va a cambiar. Pero necesito que estés en la empresa. Es que es muy difícil, señorita Lisbeth. Me hacen la vida imposible en ese lugar. Yo no sé si sea capaz de seguir soportando todo eso. Yo sé que tú no mereces ese trato. Pero por favor, yo necesito ahora tu ayuda. Necesito que regreses a la empresa. Después de todo lo que pasó en la empresa, ya no creo poder volver. Permiso. Nati, hija, ¿qué haces aquí y a estas horas? ¿Pasó algo? Renuncié a la empresa. Pero, ¿cómo? No podías haber renunciado. Hija, necesitamos ese dinero. Señorita Lisbeth, discúlpela. Mi hija es muy sensible y en esa empresa ha sufrido demasiado. Ya lo sé, Dianita. Ya lo sé. Ricardo, necesito que me hagas un favor urgente. Ahora voy. No, necesito que dejes eso y me hagas el favor urgente. Ven. Rápido. Ricardo, necesito que me hagas un favor. Quiero que vayas a comprarme unas rosas, unas flores, las más hermosas del mercado. ¿Flores? Pero estoy terminando el informe. Me quedan 2 horas. Ese informe puede esperar. Prioridad es lo que te estoy diciendo. Necesito que me compres las rosas, las flores, las más hermosas del mercado. Está bien, pero disculpe mi intromisión. ¿Para quiénes son las flores? Bueno, pregunto porque quiero hacer una mejor elección de flores. Es para alguien muy especial. Dependiendo de eso, depende mi futuro. Alguien muy especial. ¿Es una mujer? Por supuesto que es para una mujer. ¿Para qué piensas tú que es? Sí. Además, ¿qué otra cosa le gustan a las mujeres para conquistarlas, enamorarlas? Bueno, yo sé que le gustan las flores, algunas de los chocolates, pero lo que nunca falla es un peluche. Eso. Eso también quiero que compres. Quiero que compres el peluche más grande que hay, de esos que venden por ahí. Los más elegantes, chocolates, todo eso. Quiero que sea lo más hermoso posible. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Con permiso. Lisbeth Montaño. 6 meses. 6 meses de humillaciones. Pensé que eras una oportunidad, pero terminaste siendo la peor experiencia de mi vida. Terminaste siendo otro disfraz de sirvienta. Pero no puedo seguir llorando por esto. Si renuncié, será por algo mejor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar lo que mi abuelito me enseñó? Natita me decía, el trabajo honrado
nunca será vergüenza. Antes de entrar a esa maldita empresa a trabajar, yo vendía cueritos en el centro, en mi carrito. Pequeño, humilde, pero era mío. Aquí debe estar. Mi uniforme de vendedora. No es un uniforme de conserje. Es mi uniforme de emprendedora. ¡Cueros, cueritos! ¡Lleve sus ricos cueritos! ¡Ay! ¡Cueritos, cueritos! Fíjate por dónde andas. Disculpen. No las vi venir. Pero claro, si es que tú nunca ves nada. ¿Nati? Ay, no, por Dios. ¡Increíble! ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando. Vendo cueritos para ganarme la vida. No lo puedo creer. De limpiar oficinas. ¿Pasaste a vender porquerías en la calle? Yo solo estoy trabajando. Ay, trabajando. No le estoy haciendo daño a nadie. Tu presencia hace daño. Contaminas todo lo que tocas. Por Dios. Es que de verdad, ¿quién en su sano juicio podría comer estas porquerías? Debe estar todo contaminado, lleno de bacterias, como todo lo que toca a ella. Ups. Sucedió un accidente. Por favor, déjenme trabajar. Se lo suplico. Yo le voy a dar un consejito de a gratis. Deberías largarte de esta ciudad. Desaparecer por completo. A ver si de una buena vez entiendes que no perteneces ni aquí, ni a ningún lugar. Por favor, esto es todo lo que tengo. No me hagan nada. Yo no me estoy metiendo con ustedes. Ay, pobrecita. Es lo único que tiene la pobre. Claro, es lo único que tienes porque simplemente eres nadie, mi amor. Nadie. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen todo esto? Porque queremos y no tienes absolutamente a nadie que te defienda. Porque das asco. Lárgate de nuestras vidas. ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? Sí. Chao. ¿Nati? Nati. ¿Pero qué pasó? Dios mío, ¿qué te hicieron? Fue un accidente, Ricardo. A ver, ¿cómo que un accidente? Esto no fue un accidente. Dime quién te hizo esto. Lo intenté, Ricardo. Intenté salir adelante. Intenté ser mejor persona. Intenté alejarme de las humillaciones de la oficina. Pero aquí en la calle también me encontraron. ¿Fueron Alma y Alejandra? ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué la vida me trata así? ¿Acaso tengo algo de malo? No. Tú no tienes nada de malo. Son esas personas.
Escúchame. Ellas son personas vacías, podridas, que solo sienten satisfacción cuando les hacen daño a los demás. Nati, espera. Mira, ya no sigas haciendo esto. Vuelve a la empresa. Vuelve con nosotros. Yo hablo con Marcos y podemos resolverlo. ¿Para qué? ¿Para que me sigan destruyendo? Yo tengo que llevar estos regalos. Él me lo encargó. Créeme, quizás pueda convencerlo. No, Ricardo. No hagas nada. Yo no pienso volver a esa empresa. ¿Entonces qué? Nati, escúchame. ¿Vas a dejar que ellos ganen? ¿Te vas a rendir así? Mira en qué ha quedado mi intento de ser independiente. Pero Nati, esto es solo un obstáculo. Tú eres mucho más fuerte que ellos. ¿Me entiendes? Nati. Toma. Ricardo, no puedo. Levántate. Ese girasol es parte del arreglo de tu jefe. Un girasol más, uno menos. Te juro que no se va a dar cuenta. Además, tú mereces mucho más que esto. Tú mereces ser tratada con dignidad, con respeto, con oportunidades. Mereces ser vista por quien realmente tú eres. ¿Y quién soy? Dime, ¿quién soy? Eres la mujer más valiente que he conocido. Eres una mujer que no se rinde. Que no importa las veces que la vida la golpee. Jamás te vas a dar por vencida. Nati, tú eres una mujer extraordinaria. Eres especial. Toma. Toma. Acéptala. No sé qué decirte, Ricardo. No digas nada. Solo piénsalo. Piensa en volver a la empresa. Pero no lo hagas por ellas. No lo hagas por Marcos. Solo hazlo por ti. Porque tú te mereces demostrarle al mundo que nada te puede romper. ¿Entendido? Chiquita, ¿qué haces a esta hora? Lavando el carrito, mamá. ¿Saliste a vender cueritos? Me parece muy bien, hija, que busques otras oportunidades, otras alternativas. Pero sabes que no es la única opción. ¿Qué otra opción tengo, mamá? No tengo estudios, no tengo experiencia, más que en limpiar y vender en la calle. La señorita Lisbeth dijo que estabas para cosas mejores. Es la única que puede ayudarte, hija. Date esa oportunidad. Mamá, la señorita Lisbeth está muy enferma y yo no quiero ir a cargarle más todavía con mis problemas. Para ella no son molestias, hija. Ella me dijo claramente que está preocupada por ti. Mira, hija. Ella dijo también que si quieres volver, podrías hacerlo ya no como conserje, sino como algo mejor. ¿Como algo mejor?
¿Y cómo qué? Bueno, no especificó, no me dijo claramente eso, pero dijo que todo depende de ti, que vayas a hablar con ella. No, mamá. No. ¿Yo qué voy a ir a hacer a esa empresa? Ya renuncié. Además, el señor Marco dudo mucho que me quiera volver a recibir. Hijita, mira, no puedes perder esta oportunidad. No puedes permitir que esas mujeres malas se salgan con las de ellas. Ya no quiero hablar de ese tema. Escúchame, hija. Hace un tiempo me dijiste que querías ser alguien mejor en esa empresa. Alguien importante. ¿Ya lo olvidaste acaso? Pues esos eran sueños tontos, mamá. La realidad es otra. Hija, deja eso y escúchame. Mira, los sueños no son tontos. No son para nada tontos, hija. Y si la señorita Lisbeth quiere ayudarte, es su oportunidad. Ay, mamá, yo ya no quiero que me humillen. Yo ya no quiero que me traten mal. Ya estoy cansada de esa situación. Ya no quiero sufrir. ¿Y qué prefieres, hija? ¿Quedarte así, vendiendo en la calle? Pues es lo único que sé hacer. En este mundo no soy nadie. ¿No eres nadie? Eres mi hija. Y si la señorita Lisbeth ve algo en ti, por algo será. Por favor, dale la oportunidad de ayudarte. Solo y únicamente por tu tranquilidad. Yo iré a hablar con ella. No te preocupes. Eso es, hija. Ve mañana temprano. Mañana temprano estaré ahí. Marcos, ¿tienes un momento para mí? Sí, claro. Toma asiento. Te traje estos balances que pediste. Los de contabilidad de todo el trimestre. Pero esta documentación la trae Alejandra. ¿Por qué la estás trayendo tú? Lo que pasa es que Alejandra tiene algunos asuntos personales y me pidió que te entregara personalmente. Ay, no sé, pero hace como calor, ¿verdad? Alma, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? Alma, a tu vestimenta y a tu actitud. Normalmente tú no eres así. Quizá es porque no me conoces tan bien como crees. Sí, llevamos años trabajando juntos, pero a lo mejor nunca me has visto realmente. Te veo todos los días. Me refiero a que no me ves como mujer. ¿Quieres algo? Un tecito, un café, una galleta. Lo que tú quieras. Pide. Que hoy amanecí con muchas ganas de complacerte. ¿Complacerme? Sí. Es que yo me he dado cuenta que aquí en la empresa son muy injustos contigo. No valoran todo el esfuerzo que tú haces por mantener toda esta empresa en pie. Y todo ese esfuerzo es admirable. Es mi trabajo. No, Marcos. Es mucho más que eso. Todo tu esfuerzo, dedicación, habla muy bien de ti. Eres un líder. Un hombre con visión. Marco, Alma. ¿Y tú qué haces aquí? Trabajando, ¿y tú? ¿No tenías una reunión de proveedores? Ah, cierto. Casi lo olvido. Los lee, por favor. Sí, no te preocupes.
Disculpa, Marco. Alma a veces es un poco entusiasta. Tranquila, no hay problema. Bueno, mira, traje los balances que me habías pedido para que los revises. Como te puedes dar cuenta, el crecimiento ha sido constante. Obvio, gracias a tu gran liderazgo. Es trabajo en equipo. Por favor, no seas modesto. Si todos sabemos que tú eres el alma de esta empresa. Alejandra, ¿qué está sucediendo aquí? Tu comportamiento es inusual. No entiendo qué está pasando. Bueno, pues... quizás es hora de que dejes de verme como una simple contadora. Y según tú, ¿cómo quieres que te vea? Pues como una mujer que admira todo lo que has logrado, que podría complementarte. Pero qué bonito oso. Y qué bonitas flores. ¿Quién se las regaló? ¿Un admirador secreto? Me las enviaron del trabajo, Nati. Yo ayer vi a alguien con estas mismas flores. Y con este mismo osito. O bueno, digamos que eran idénticos. Debe ser coincidencia nada más. Pero mejor dime. ¿Por qué renunciaste? Señorita Lisbeth, en esa empresa yo no era nadie. Todos los días recibía humillaciones. Era tratada como que si no valiera nada. Pero eso ya no importa. Ahora ya estoy un poco mejor. Le cuento que ahora voy a trabajar en mi carrito, vendiendo cueritos. Y ya va a ver, me va a ir muy, pero muy bien. No, Nati. Tú no mereces eso. ¿Por qué tanto afán con que regrese a la empresa? Porque yo trabajaba ahí. Y porque necesitamos gente joven. Gente trabajadora. Gente que tenga salud como tú. No como yo, que ya tengo mis días contados. Ay, no diga eso, señorita Lisbeth. Ya verá que usted se va a poner muy bien. Y que ya con los medicamentos y el tratamiento que usted tiene, va a estar corriendo por aquí por la casa. Ya no diga eso. Tiene que echarle ganas a la vida. ¿Qué más quisiera, Nati? Pero tú más que nadie sabes que esta es mi realidad. Mira, yo voy a hablar con Marco para que te dé una oportunidad como asistente del director. ¿Asistente del director? No se hable más, Nati. Mañana regresas a la empresa, por favor. Permiso. Señorita Lisbeth, la abogada está en la sala, dice que quiere hablar con usted. Dianita, que me espere un momento, por favor. Ya le digo, perdón. Señora Lisbeth, muchísimas gracias por recibirme. Gracias. Gracias, abogada, por venir. Mire, ya que usted
está en mi caso y trabaja en la empresa, bueno, que ahora es mi empresa, quiero pedirle un favor especial. Claro, ¿desea que le ayude a redactar su testamento? No, aún no. Aunque ya lo tengo decidido, tengo todavía una duda. ¿Una duda? Sí. Mire, Marcos ha estado al frente de la empresa durante muchos años. Y bueno, hace poco me envió un detalle. Pero más allá de eso, yo quiero saber si es buena persona. Quiero ver cómo se comporta con los demás. ¿Y qué planea hacer? Mañana enviaré a una persona que es de mi confianza. Le diré a Marcos que la reciba. ¿Y quién es ella? Eso no importa. Lo que importa es que ella esté ahí, por favor. Entiendo. Por favor, necesito que usted observe. Nada más. ¿Solo observar? Sí. Solo observar. Claro que puedo hacerlo y cualquier novedad que yo vea personalmente vengo y se la hago conocer. Le pido absoluta discreción. Cuente conmigo, yo soy una tumba. ¿Algo más que tenga que saber? No. Nada más. Pero miren nada más. ¿Quién está aquí? No puede ser. ¿Que acaso no te quedó claro lo que te dijimos? Vine a hablar con el señor Marcos. Es algo importante. ¿Importante? ¿Qué puede ser importante viniendo de ti? A ver, tú no eres importante. Nada de ti es importante. Tú no eres nadie. No eres nada. Eres lo más bajo. Además, venir vestida así. Qué payasada es, por Dios. Sí, pareces disfrazada. Pero ¿sabes qué? Te vistas como te vistas. Tú siempre serás la conserje. Nada más. Pues no me importa lo que ustedes me digan. La señorita Lisbeth me envió. Como si ella tuviera algún poder aquí. Tú no vas a ningún lado. Tú no tienes lugar aquí. Ya te lo dijimos antes. Lárgate de aquí. ¿Viste? A nadie le importas. Ni siquiera a los demás empleados. Más te vale que te vayas por tu propio pie. Vete ahora mismo o te arrepentirás. ¿Quieres que llamemos a seguridad, verdad? Está bien, me iré. Pero esto no se va a quedar así. Amenazas vacías. De una don nadie. Lárgate ahora mismo. No te queremos volver a ver. ¡Fuera!
Salud. Marco, tengo muy buenas noticias para ti. ¿Qué será? Ayer estuve en casa de Lisbeth y está próxima a tomar decisiones sobre su testamento. ¿Y qué tipo de decisiones? Bueno, te adelanto, no piensa dejarte de lado. Piensa incluirte en él. Muy bien. Eso quiere decir que todo será mío. No exactamente. Una fracción, sí. El resto está pensando en dejársela a alguien más. ¿O un familiar? No lo sé. Solo sé que es alguien muy importante para ella. Así que todo depende de mí. Exactamente. Lo siento, señorita. No puede pasar. Necesito hablar con el señor Marcos Suárez. Es un tema muy importante del que debemos conversar. La señorita Lisbeth me envió. No importa de qué se trate, señorita. Tengo órdenes directas de no dejar ingresar. Discúlpeme. ¿Órdenes de quién? Usted está en la lista de personas no autorizadas. Lo lamento. ¿En la lista de personas no autorizadas? A ver, no entiendo. Hace 6 meses yo trabajaba aquí. Entraba y salía por esa puerta y no había ningún problema. Usted ya no trabaja aquí y las reglas son claras. Nati. Nati, ¿qué haces aquí? Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás mojada? Lo mismo de siempre, Ricardo. Intenté conversar con el señor Marcos y no me lo permitieron. Alma y Alejandra. No me digas que ellas... Sí. Me mojaron toda mi ropa. Me echaron agua en la cara. A veces no entiendo a esas mujeres, pero me han hecho la vida imposible y lo siguen haciendo. ¡Esas malditas! ¡Esto es absurdo! No nos podemos quedar así. Leandro, por favor. Buenas tardes. ¿Aquí es Empresas Montaño? Claro que sí, señorita. Bienvenida. Tengo una entrevista de trabajo programada. Pasa adelante. Al fondo a la derecha. Gracias. ¿Es en serio lo que está pasando aquí? Dejas pasar a una completa desconocida y a Nati, que trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Órdenes son órdenes, señor Ricardo. No es nada personal. Buenos días. Muy buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Aquí es donde me van a realizar la entrevista, ¿verdad? Ya sé. Usted viene a ver a don Marcos, ¿verdad? Bueno, no sé específicamente a quién, pero vengo por la entrevista. Sí. Debe ser eso. Don Marcos ha estado esperándola. Está ansiosa por su llegada. ¿Ansioso? Qué raro. Solo es una simple entrevista de trabajo. Ay, créame, para don Marcos es mucho más que una simple entrevista de trabajo. Es algo muy especial. Así que yo la acompaño, la llevo donde él. Venga, por favor. Adelante. Marco, disculpa la interrupción, pero aquí está la señorita que estabas esperando. Wow. Por favor, pase adelante. Estábamos preocupados que no había llegado, señorita. Tome asiento, por favor. Adelante. Gracias. Muy bien. Qué gusto tenerla acá. ¿Le gustaría tomar algún vaso de agua, café, un jugo? ¿Agua? Sí. Perfecto. Marín, por favor. Claro que sí. Con permiso. Gracias. Señorita, qué placer. Permítame presentarme oficialmente. Me llamo Marcos Suárez, director general de las Empresas Montaño. Mucho gusto. Yo soy Gabriela. Sí, Gabriela González y vine por la entrevista de trabajo. Me citaron hoy y... Claro que sí, la estábamos esperando. De verdad que es un verdadero gusto tenerla con nosotros acá.
Qué lindo. Sí, su vaso de agua. Con permiso, aquí tienes su agua. Gracias. Gracias. Salud. Tranquila, no se preocupe. Esto apenas es el comienzo. Porque me gustaría hacer un recorrido para que conozca todas las áreas de la empresa, para que conozca a todo el personal, cada rincón de la empresa. Recorrer todas las áreas de la empresa y eso forma parte de mi entrevista. Claro que sí. Es que, mire, usted no solamente es una persona cualquiera, usted es una persona especial para nosotros. Esto no es una simple entrevista. Esto es el inicio de algo muy importante. Así que, por favor, no perdamos más el tiempo porque me gustaría que al final del día usted se sienta como en su casa, que ya esté familiarizada con todas las personas de acá. Buenos días con todos. Los he citado para darle una noticia muy importante a todos. ¿Quién es esa mujer? Ni idea. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial en nuestra empresa. Se trata de la señorita Gabriela González. Ella está hoy aquí para poder conocer cada área de nuestra empresa y por supuesto a cada uno de ustedes. Señorita Gabriela. Hola, mucho gusto con todos. La verdad es que me siento muy feliz. Nadie me había tratado así tan cálido. Sí. No se preocupe, señorita Gabriela. Bienvenida. La señorita Gabriela está aquí porque hasta le he ofrecido la oportunidad a ella misma para que pueda escoger en qué área de trabajo puede desempeñarse. Es más, yo también le puedo ofrecer a la señorita Gabriela hasta que pueda ser mi asistente personal. ¿De verdad? Claro que sí. Don Marcos, qué linda noticia. De nuevo les agradezco, muchísimas gracias por la hospitalidad aquí. Y en cualquier cargo que desempeñe en eso de lo que me dijo, encantada. Personal, tranquila, no se preocupe. Estoy seguro que lo va a hacer muy bien, señorita Gabriela. Le pido a todos, por favor, de todo corazón, que sean muy amables con ella, sean muy respetuosos, que le puedan colaborar en lo más mínimo que ella necesite. ¿Están de acuerdo? Un día muy largo, aunque extraordinario, diferente, muy diferente a los demás. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo que diferente? Pues claro, por lo general, cuando vienes a hacer una entrevista para el puesto de conserje, te tratan diferente. Te preguntan si tienes experiencia, te recibe la de recursos humanos. Pero esta vez fue especial. Me recibió el dueño de esta empresa. ¿Y eso te parece normal? ¿Normal? No. Fue extraordinario. Hasta me ofreció una bebida en su oficina. Me sentí tan bien. Pues sí, es que viniste en el momento indicado. Además, como te recibió Marco cuando viniste. Sí, pero esa es una confusión. Yo no vengo por ninguna presidenta ni nada de eso. Yo vengo por el periódico. Porque aquí vi, miren, se necesita personal de limpieza para empresas Montaño. Por eso estoy aquí. Es que Marcos va a estallar cuando se entere. Todo este tiempo estuvo con la persona equivocada. ¿Y cómo lo viste? ¿Crees que hizo un buen trabajo? Marco, fue muy interesante observar. Interesante. A ver, Victoria, ¿tú crees que fue suficiente? Mira, tú aquí eres mi única conexión con Lisbeth. Tú me tienes que ayudar. Tú no me puedes abandonar. Yo, Marcos, soy solo la abogada. Tenía que limitarme a observar y escribir los hechos. Los hechos. Los hechos pueden ser interpretados de distintas maneras. ¿No lo crees? Querido,
yo ya escribí el reporte y ahí hablo de tu excepcional comportamiento a la visita del día de hoy. Perfecto. Eso era lo que quería escuchar de tu parte. Aunque, pensándolo bien, Gabriela no está nada mal. ¿Por qué estás llorando, Nati? Señorita Lisbeth, yo no pude. ¿Qué pasó? Fue imposible entrar a esa empresa. Lo intenté, pero no pude. ¿Te detuvieron en seguridad? Al principio logré entrar para poder conversar con don Marcos, pero como siempre, Alejandra y Alma me detuvieron. Me echaron agua encima. Me dijeron que yo no pertenecía a ese lugar. Me dijeron que yo no servía para nada. Luego intenté nuevamente entrar, pero el guardia de seguridad ya no me lo permitió. ¿Y Marcos? ¿Qué hizo? Ricardo intentó hablar con él. Le dijo que yo iba de parte de usted y que necesitaba hablar con él, pero eso no fue suficiente para que me dejaran entrar. Lo siento, señorita Lisbeth. Lo siento mucho. Soy un fracaso. Ni siquiera pude hacer esto por usted. No digas eso. Hiciste mucho más de lo que te imaginas. No entiendo. Me estás ayudando a darme cuenta de las cosas que pasan en la empresa. ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere? Pronto lo entenderás, Nati. Ustedes son muy buenas personas. Y a mí ya no me queda mucho tiempo. No, señorita Lisbeth. No diga eso. Ya verá que usted se va a recuperar. Me encanta tu optimismo. Pero tú y yo sabemos que eso no es así. Disculpen. ¿Interrumpo? No, Dianita. Ven. Siéntate. Nati, hija. ¿Estás bien? No, mamita. Pero ya me iba. Espera, Nati. Espera. Esto aún no ha terminado. Vendrán noticias. Buenas noticias para ustedes.
Listo, don Marcos. Aquí están las flores más frescas que encontré. Y el oso gigante. Muy bien. Exactamente lo que tenía en mente. Buen trabajo, Ricardo. Ya sé que puedo contar contigo. Pero bueno, tu trabajo no termina aquí. Te falta algo por hacer. Bueno, usted solo dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Tienes que ir a hacer la entrega de eso a la dirección que te voy a dar. Toma. Eso está por ahí cerca del hospital, un conjunto residencial, algo así. Sí, conozco la zona. Perfecto. Así no te vas a tardar mucho. A la persona que abre la puerta, tienes que decirle que esto lo está enviando Marcos Suárez. Necesito que la persona se sorprenda, que sienta que es algo muy especial para ella. Que esto es solamente el inicio. Ya luego le haré una visita personalmente. Discúlpeme, pero necesito pedirle algo. Ricardo, en este momento, cuando tienes que hacerme el favor de entregar eso. Sí, lo sé, pero es algo urgente. Se trata de Nati. Yo creo que ella se merece una segunda oportunidad. Ricardo, ella tuvo su oportunidad aquí y no la aprovechó. Además, ella solamente tenía que encargarse del departamento de limpieza. Eso es muy injusto. Ella fue maltratada, ella fue ultrajada. Ella no renunció por voluntad propia. Ricardo, la vida es injusta. Los débiles caen, los fuertes sobreviven. Así de simple. Ella cayó. La señorita Gabriela González, que venga a mi oficina, por favor. Esto es para ti, hermosa mujer. ¿Flores? ¿Para mí? ¿Por qué? Gabriela, desde el día de ayer, te lo juro, no he dejado de pensar en ti. Esto es para ti, te lo mereces. Ven, toma, son tuyas. Qué lindas. Y ya va, ¿por qué tú estás vestida de esa manera? No entiendo. Pues la jefa de recursos humanos me lo dio al uniforme. Desde hoy empiezo a trabajar como conserje. Ya va. A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo de conserje? O sea, que tú viniste para acá por el puesto de conserje. Sí, señor. No se lo había dicho antes porque no me dio tiempo, pero realmente yo postulé para ese puesto. Ya va. Un momento. Pero Victoria me dijo que venía alguien especial. ¿Tú no viniste de parte de Lisbeth? ¿Lisbeth? No, señor, yo no conozco ninguna Lisbeth. Yo, como le digo, vine por el anuncio del periódico. Si no me cree, le puedo traer el periódico. Ahí está. Se necesita personal de limpieza para la empresa Montañas. No quiero ver nada. Señor, si hice algo malo, avíseme. No fue mi intención. Ya. Por favor, lárgate de aquí. Señor, discúlpeme. Yo sé que... ¡Que te largues de aquí! ¡Fuera! No, esto tiene que ser un error. ¡Ey! Ustedes dos. Señor Marcos, qué sorpresa. Ustedes dos estuvieron el día de ayer aquí, ¿correcto? Pues claro, señor Marcos, como siempre. Obvio, pues cumpliendo nuestro horario completo. Entonces, ustedes tuvieron que ver quién entró y quién salió en esta empresa.
Claro, claro, claro. Nosotras siempre estamos atentas a todo. ¿Por? Cometí un error. Un grave error. Ay, bueno, pero ¿de qué error está hablando? Gabriela, la mujer que vino ayer, la mujer que recibí con todos los honores, ¿saben quién realmente era? Pues la persona especial que estábamos esperando, ¿no era? ¡No! Era la mujer de limpieza. ¡La maldita mujer de limpieza! Lisbeth, muy buenas tardes. Aquí está el informe de todo lo que observé el día de ayer. Cuénteme, ¿qué novedad me tiene? El señor Marcos recibió a Gabriela González, él personalmente. ¿Gabriela González? Yo no conozco a ninguna Gabriela González. Pero, ¿cómo? Usted dijo que iba a enviar a alguien especial, a alguien de su confianza. En efecto, envié a Nati, una mujer luchadora y trabajadora. Nati. ¿Cuál Nati? Yo no la conozco. Es la muchacha del servicio. Y la envié específicamente para eso. Y ahora me dice usted que ha sido tratada de una manera excepcional. Es que así fue. Marcos trató muy bien a Gabriela González. ¿Qué desea hacer ahora? ¿Quiere que prosigamos con lo que habíamos hablado con respecto al testamento? Sí. Por favor, demos inicio ya al testamento. Eso sí, Marcos no va a recibir ni un centavo. ¿Nada? Nada. Marcos me demostró quién en realidad es. Trata bien a las personas que tienen poder y humilla a las personas más vulnerables. Y eso no está bien. Necesito hacer el testamento lo antes posible. Diferente a lo que habíamos hablado. Perfecto. ¿A favor de quién? ¿Y si escuchaste el rumor? ¿Cuál de todos? Hay tantos últimamente que pues uno no sabe. Bueno, eso sí, pero hay uno más grande. Supuestamente la empresa está en venta. ¿Cómo? ¿Cómo que la empresa está en venta? ¿De qué hablas? ¿De dónde sacaste eso? Ay, bueno, Ricardo, yo tengo un primo en el registro mercantil y me dijo que estaban movilizando papeles, haciendo avalúos y todo eso lo que hacen para vender. Si venden la empresa, nos vamos a quedar sin trabajo, Alejandra. Es que eso es lo grave del asunto. No. O podríamos tener un mejor jefe. Ay, sí, eso es cierto. Porque los nuevos dueños siempre son mejores, ¿no creen? Bueno, aquí entre nos. Dicen que la que va a comprar la empresa es una mujer. Ay, pues mejor, eso cambiaría todo. Si es mujer, pues entre mujeres nos apoyamos. Le podríamos caer hasta bien nosotras. Sí, claro. Como le cayeron bien a Nati, ¿verdad? Señorita Lisbeth, ¿necesita algo? No. Solo necesito que me escuchen, por favor. Los documentos. Aquí están, señorita Lisbeth, tal como usted lo había dispuesto. ¿Los documentos? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto dinero tienes en este momento en tu bolsillo?
$1. $1 de las ventas de hoy. Solo eso me queda. Victoria. Por favor. Por supuesto. Voy a dar lectura del contrato de compra y venta. Contrato de compra y venta mediante el cual la señorita Lisbeth Montaño vende a la señorita Nati Rodríguez la totalidad de sus propiedades y bienes por la cantidad de $1 americano. ¿$1? ¿De todos sus bienes? Todo, Nati. Ahora todo será tuyo. No, señorita Lisbeth. Eso es demasiado. Victoria. Por supuesto. Señorita Nati, tenga la bondad. Firme aquí. Y acá también. No sé si sea capaz de hacer esto. Lo único que te pido es que seas justa. Que nunca pierdas tu humildad. Y que trates a todos por igual. Pero yo no sé nada de esto, señorita Lisbeth. No tengo estudios, no tengo experiencia. Lo irás aprendiendo poco a poco. Con la ayuda de Dianita. Era una mujer muy buena. Y tan joven para partir. 30 años, mamita. Solo 30 años tenía la señorita Lisbeth. Nunca entendí por qué no tuvo familia. Solo vinimos nosotras y unos cuantos vecinos. Ella me contó una vez que su mamita había fallecido cuando ella era muy niña. Y que su papito no lo había conocido. Dios mío, qué soledad tan grande. Pero bueno, a la final nos tuvo a nosotras. Disculpen la interrupción. Abogada Victoria. Mis sentidas condolencias. Yo sé cuánto significaba la señorita Lisbeth para ustedes. Sí, en realidad era como familia para nosotros. Yo sé que no es el momento oportuno, pero tengo indicaciones muy estrictas para este momento que me dejó la señorita Lisbeth. Tengo que entregarles estos documentos hoy mismo. ¿Y qué es esto? Documentos finales. Títulos de propiedad. En fin, todo lo que usted necesita para hacer uso de lo que a usted le corresponde. No entiendo. Yo lo único que hice fue firmar unos papeles. Al final de cuentas, yo no supe qué fue lo que compré. Señorita Nati, usted es dueña de 5 empresas, en especial de la empresa principal donde usted trabajaba. No, abogada. Eso debe ser un error. No puede ser posible eso. No, no es ningún error. Todas las propiedades de la familia Montaño
Ahora a usted le corresponde. Esas empresas donde la trataron mal a mi hija, donde la humillaron. Así es, señora, las mismas. La señorita Lisbeth fue hija del señor Antonio Montaño. Ahora, usted es la dueña de todo eso. O sea, ella sabía todo. Sabía todo lo que pasaba ahí. Señorita Nati, yo necesito que usted me acompañe a la notaría. Necesita que firme unos documentos. ¿Puede darme unos minutos más, por favor? Por supuesto. La espero, mejor dicho, las espero en el carro. Gracias. Con permiso. Lo voy a entender por usted, señorita Lisbeth. Por usted y por todas esas personas que han vivido lo mismo que yo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Que no aprendes? ¿Cuántas veces tenemos que humillarte para que entiendas? Tú no vas a entrar aquí. Voy a llamar a seguridad y esta vez sí te van a sacar por los pelos. Oye, tú no puedes entrar ahí. Nati, sabía que este día llegaría. Lo sé. Tú más que nadie lo sabes. Ahora soy la nueva dueña de esta empresa. Sí, lo sé todo. La abogada Victoria me lo confesó y me dijo todo. Pero no te preocupes. No pienso causarte problemas. Al contrario, yo mismo voy a ser quien te presente al personal como la nueva dueña de la empresa. Señores, de pie, por favor. Quiero presentarles a la nueva dueña de la empresa. Señores, la señora Nati, la nueva dueña de Empresas Montaño. Ay, por Dios. No es ningún chiste, Alma. He comprado todas las propiedades de las empresas Montaño. Y ahora soy su nueva jefa. No, esto no puede ser. Claro que puede ser. Y es completamente legal. Si así lo desean, pueden verificarlo con la abogada Victoria. Desde hoy en adelante, por haber traído ese ambiente tóxico a la empresa, por su falta de humanidad, por su falta de respeto hacia los demás, he decidido que Alejandra y Alma están despedidas. Usted no puede hacer eso. Claro que puedo hacerlo. Lo estoy haciendo. Tienen 1 hora, señoritas. 1 hora para recoger todas sus cosas e irse de mi empresa. Señor Marcos, por favor, diga algo. Haga algo. Lo siento, Alma. Ella es la nueva dueña de la empresa. Esto no se va a quedar así. Claro que tiene razón. No se va a quedar así. Fuera de aquí. Te vas a arrepentir de esto, mugrosa.
No. Ustedes se van a arrepentir por no haber sido mejores personas cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¡Largo de aquí! ¿Y qué pasará conmigo? Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Siéntate, Ricardo. Con permiso. Nati, primero que nada, déjame decirte que me enteré de todo. Sé que despediste a mucha gente de la empresa. En efecto, tuve que despedir a personas que traían un ambiente tóxico a la empresa. Alma, Alejandra y a otros empleados que tenían denuncias por acoso laboral. ¿Eso quiere decir que estoy despedido? No, Ricardo. Tú no. Tú siempre has sido muy buena gente conmigo. Me ayudaste cuando nadie lo hizo. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora estoy más tranquilo. Sí, justamente de eso quería hablar contigo. Quería proponerte subirte de puesto. ¿Es en serio? Sí, algo más importante se podría decir. Pero bueno, ya eso luego lo veremos. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito. Me parece increíble, hija. Dueña de 5 empresas completas. Ay, pues sí, mamita, ¿puedes creerlo? Yo todavía pienso que es parte de un sueño. Todos los días me levanto y pienso que es producto de mi imaginación. Ay, hija. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu primer día oficial? ¿Cómo te sentiste al estar del otro lado? Ay, mamita, fue extraño, la verdad. Tuve que despedir a 3 personas. Tenían varias denuncias por maltrato laboral. Contratar a otras para tener un poco más de personal. Y no sé, me sentía extraña. Hija, y ese señor Marcos, ese que era tu jefe cuando tú limpiabas, ¿qué pasó con él? Cuéntame. Marcos. Él intentó hablar conmigo. Yo lo noté diferente. Vi un cambio en él. Le di hasta fin de mes para que me demostrara realmente si puede tratar a todos con respeto. ¿Tú crees que él vaya a cambiar? Digo porque personas como él rara vez lo hacen, hija. Pues no lo sé, mamita. Pero si yo no le doy la oportunidad, no habría diferencia entre él y yo. La diferencia, mijita, es que tú nunca humillaste a nadie, ni jamás hiciste sentir menos a ninguna persona. Esa es la diferencia, mi amor. Pero pues ahora lo puedo hacer, mamá. Con una sola firma, yo puedo destruir a alguien. Pero, ¿sabes? No lo quiero hacer. Y tampoco lo voy a hacer. No me quiero convertir en eso que tanto odié. Ay, hija mía, estoy tan orgullosa de ti y estoy segura que si la señorita Lisbeth te viera, también se sentiría muy orgullosa al escucharte hablar así, con esa sabiduría. La extraño, ¿sabes? Me hace falta. Me hubiese gustado que me enseñara todas estas cosas de manejar una empresa. Ella tan joven, tan linda. Pero así es la vida, ¿no? Las enfermedades nos sorprenden hasta que nos llevan. Así es, hija. Pero mira, en el poco tiempo que tuvo, lo que logró, te cambió la vida. Bueno, nos cambió la vida a las 2. ¿Quién lo diría? De empleada a dueña de una gran empresa. Es increíble. Te amo mucho, mami. Igual.